Yo soy Sandra, bueno, yo soy de Alemania, pero vivo ahora en Madrid. Y yo tengo ahora mismo un poco la suerte que puedo profesionalmente enfocarme en dos cosas que me apasionan totalmente. Uno es blockchain, pero no voy a hablar de esto hoy, porque además tampoco voy a parar con esto. Y el otro es visualización de datos y sobre todo con D3 y Kato. Y de hecho estas dos herramientas son bastante diferentes a lo que hemos visto ahora. Por ejemplo, D3 no hay ningún clic, ¿vale? Entonces en D3 hay que escribir todo de mano. No sé, yo preparé como la gente con cero conocimiento, ¿vale? Entonces, ¿qué es D3? D3 es realmente una idea buenísima, porque es de una persona que ha visto que tenemos página web, internet, y ahí hacemos visualizaciones con nuestros estándares de HTML y styling con SVG y CSS, ¿no? Y por otro lado tenemos datos, y el tratamiento de los datos, por ejemplo, podemos hacer con JavaScript. Entonces este hombre, Mike Bostock, tenía la idea, ¿por qué no juntamos los dos? Y hacemos con una librería de JavaScript directamente una manipulación en el DOM de todos estos elementos visuales que tenemos ahí. Y eso, lo bueno de esto es, bueno, es muy claro. La ventaja es que no hay límites, ¿vale? Detrás de D3 hay una comunidad grandísima y cada vez más grande, y de hecho se ve en estos ejemplos que todos los días hay gente que suben más ejemplos, y lo bueno también es gratis, ¿no? Entonces no hay que pagar. La desventaja no es lo más fácil de aprender, ¿vale? Pero, ¿cómo funciona? Por ejemplo, si queréis trabajar con D3, normalmente utilizáis, bueno, normalmente ya hace falta una base, un poco de conocimiento, y os voy a enseñar algunas cosas en un momento, en una demo. Pero realmente cómo se trabaja, como es open source y tenemos estos ejemplos en esta página web, podréis hacer como mirar ahí todos los ejemplos que hay y buscar algo que es lo más parecido a lo que os interesáis de hacer. Y si habéis encontrado uno que os gusta, funciona de esa forma que, por ejemplo, es que yo estaba planificando, porque sí, una cosa mala de open source es a veces los ejemplos no funcionan, ¿no? Porque no hay una empresa detrás. Entonces, pero, por ejemplo, imagínate que queréis hacer un code que yo creo todavía no se puede hacer en Tableau, por ejemplo, y entonces lo miráis, y si os gusta, abajo tenéis el código y vais a GitHub, ¿vale? Y ahí tenéis también toda la información y hacéis el download. Y entonces, es que tengo que ponerme aquí, ¿vale? Y después lo tenéis en vuestro ordenador, ¿vale? Y desde ahí tenéis todo. Primero, el primer paso siempre es mirar si funciona. Porque si no. Y después, claro, es súper fácil, es todo, habéis vuestro text editor y lo copiáis ahí, y ahí tenéis todo, ¿vale? Entonces podéis ver cómo esa persona lo ha hecho en el HTML, veis el código, veis que aquí son mis datos, y entendéis cómo ha funcionado, y después empezáis a utilizar este ejemplo con vuestros datos, ¿vale? Este es un poco cómo se trabaja, pero claro, para trabajar de esa forma hay que entender un poco cómo funciona el D3 en general. Y bueno, el primer paso es visualizar, claro, en la página web. Y yo lo puedo hacer tradicionalmente con SVG, ¿vale? Hacer el styling, o directamente con D3. Y ahora lo vamos a ver. ¿Que lo podéis ver, el código? Sí, ¿no? Y lo que vemos arriba es un poco el tradicional HTML, y luego tenemos dos veces código que hace realmente el mismo, ¿vale? Aquí tenemos el SVG, definimos el contenedor en donde lo pongo mi visualización, y luego, por ejemplo, en este caso he elegido un rectángulo,
¿vale? Y defino mis coordenadas y también el tamaño. Y con D3 funciona un poco diferente porque, claro, es una librería de JavaScript. Entonces, una cosa muy importante dentro de D3 es el select. Porque D3 está, digamos, en el mundo de JavaScript y ahora D3 dice a la página web, elige, select, el body y append un SVG. Y después, esto me escribes en una variable y después me appendes un rectángulo, ¿vale? Eso es como funciona más o menos. Y para que veas que es realidad, por ejemplo, esto también, es que el mundo de D3 es un mundo en sí misma, ¿no? Tenéis muchos, por ejemplo son editores en que tú puedes trabajar y directamente ves el output, ¿no? Y aquí veis que es la realidad. Por ejemplo, tenéis aquí el primer paso, el cambio aquí, directamente se cambia, ¿no? Para ver el output. Bueno, ya lo he destruido, pero así. Y aquí lo mismo, ¿vale? Entonces tengo la misma visualización una vez hecho con SVG y una vez hecho con D3. Ok, pero eso por supuesto no es lo bueno de D3, hacer lo mismo como antes. No, lo bueno es ahora conectar datos. Entonces aquí es cuando empieza esa mezcla de JavaScript y de las standards web. Entonces tengo arriba un array, un típico array de cualquier dato. Después, lo mismo como antes, ¿vale? Tengo mi container de SVG. Y aquí que es un poco raro, algunas personas tienen problemas con esto al principio, porque yo digo, elige todos los rectángulos y no hay rectángulos ya. Entonces elijo todos, que no hay, y después hazme un data binding. Y eso es bastante interesante porque, bueno, al menos para mí, da totalmente igual cuántos datos hay. Ahora, por ejemplo, hay 5, ¿no? Hay 5 números. Pero pueden ser 100, pueden ser trillones. D3 va a pintarme para cada uno un rectángulo, en este caso, porque yo digo enter, entonces para cada número que tengo, hazme un rectángulo. Y luego defino cómo quiero visualizarlo. Entonces, en este caso, yo tengo un array solamente con una dimensión. Entonces, ¿dónde quiero mis datos? Y en este caso, por ejemplo, lo digo en mi eje de X, ¿no? Pero puedo también utilizar el otro o el color. Y eso es algo que también me gusta mucho de D3 porque tienes que pensar bastante qué realmente quieres hacer con tus datos. Entonces, es casi también un poco preguntando a ti mismo, ¿qué hago? ¿Qué hago? No es como clic, clic, clic y a ver qué sale, es realmente pensar qué quiero representar. Y bueno, eso también para lo que veas cómo funciona. Es que aquí tenemos, y claro, lo que veis ahora, vemos todos un rectángulo, parece que es solo uno, ¿no? ¿Alguien tiene una idea por qué es así? Sí, son todos en el mismo. Y eso es la cosa que, claro, como tenemos que pensar, como tenemos por un lado datos y por otro lado tenemos página web que funciona en píxeles, hay que traducir el data space en el web space. ¿Ok? Y esto, claro, está todo ya pensado en D3. Eso se hace con un scaling, ¿vale? Entonces yo tengo por un lado mi mundo de datos y en esto tengo mis 5, entonces el mínimo 1 hasta 5 y luego yo lo defino hasta qué píxeles. Y eso también es una cosa que yo creo que ninguna de nosotros piensa en esto a veces, que en Tableau, por ejemplo, se hace automáticamente. La representación, ¿cómo quiero representarlo? ¿Qué grande quiero? Como quiero que la representación es lineal, como en este caso, pero también puede ser de otra forma. Entonces, D3 te hace mucho pensar también sobre qué estás realmente haciendo, ¿no? ¿Cuántos minutos? Ok, voy muy rápido. Bueno, esto también quería ver. Y qué es interesante también de D3 es trabajar con datos dinámicos. Porque lo que pasa muchas veces es que tenemos hoy datos en tiempo real, por ejemplo, ¿no? Que cambian cada minuto. Y en E3 tienes esta posibilidad de trabajar con Enter, Update y Exit. Entonces defines aquí todos los atributos
que siempre quedan igual. Aunque tus datos cambian, siempre, por ejemplo, va a ser el mismo color. O puedo definir, cada vez cuando mis datos cambian, el color cambia, ¿vale? Entonces aquí tengo 3 diferentes datasets y yo quiero que el color siempre cambie. Y el último es como, ok, puede pasar que tengo más elementos visuales y menos datos, entonces elimina estos datos visuales. Y bueno, esto a lo mejor, sí, eso quiero rápidamente mostrar. Porque, por ejemplo, ahora veis que quedan solamente dos verdes, ¿no? Pero si yo, por ejemplo, pongo este de color, aquí, que es el enter, ¿qué va a pasar? Falta un punto en el, Sí, ¿no? en el color, en el donde has color. puesto color. Al principio de todo. No, al principio. Al principio. Ah, sí, perdón. Es que no lo ves. Eso. Vale. Muy bien. Entonces, ahora claro, que es lógico, ¿no? Tenemos 2 rojos porque decimos que el color no cambia. Pero, ¿qué pasa si hacemos esto? ¿Por qué es así? Pues porque ahora decimos que cuando ya tenemos visualizaciones y menos datos, no se quita. Entonces tenemos los rojos, 3 rojos del inicio, luego si hay una más, entonces va a ser azul, porque no teníamos antes, y lo queda, ¿no? Aunque ya tenemos menos datos. Y quiero solamente que lo veas, esto del Enter, Update, Exit, es una forma para hacer visualizaciones que se basan en datos que se puede cambiar en cualquier momento. Y el último paso, ya estoy, es, claro, hacer visualizaciones dinámicas con datos dinámicas. Entonces, ¿qué se puede hacer? Entonces, como nuestros datos cambian, también podemos hacer que nuestra visualización reflexiona este cambio. Y eso puede ser muy útil. Imaginad que tenéis un informe de todo el año y queréis mostrar cada mes, ¿no? en cierto momento. Y por ejemplo, en este caso, aunque ese es jugar, esto no es... Pero tenéis, claro, que cambia la visualización como yo quiero, ¿vale? Y este puede ser, por ejemplo, un dataset de enero, de febrero, y yo tengo caminando aquí. Entonces, es que en 15 minutos es muy difícil de explicar todo lo que es D3, pero algo es, yo creo, es la dinámica. D3 es súper dinámico, es para mostrar datos en real time, para que la visualización sea dinámica, y sobre todo D3 es una cosa que no hay límites, ¿vale? Entonces en D3 se puede hacer todo y la gente en este mundo están, no sé, haciendo cosas súper chulas como esto, por ejemplo. Bueno, ok, esto era D3 entonces, porque ya se acaba, ¿no?